Bienvenida, Vero, querida. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme, Tommy. Un gusto estar aquí en Abras un Valle, o como se llame, pero Abras un Valle suena muy bien. Y bueno, lindo también que la Luna con Gatillo como que tome esta presencia en Tras la Sierra, que ya la tiene, pero bien, lindo, lindo. Sí, nos estamos animando con esto del streaming, viste que hace rato soñábamos con el Mati y con el Lea. Bueno, el Lea está haciendo un streaming en Córdoba, que ya lo vamos a recomendar. Y bueno, en este primer programa queríamos hablar de soberanía alimentaria y ecofeminismo, agradeciéndote nuevamente porque vos fuiste una de las que me introduciste en el maravilloso mundo del ecofeminismo. Pero vos fuiste el que me regaló el libro, porque yo lo en PDF nomás, ¿viste? leía y lo tengo, cada tanto lo retomo, no lo leí entero porque miren, es gigante, si se lo ganan, lo van a tener para leer a lo largo de años y años, pero tiene unos capítulos muy geniales. Recordemos que es Vandana Shiva y María Mies, no solo Vandana Shiva. Una gringa y un hindú, es buena esa mezcla. Una india, claro, una india que aparte es doctora en física, que es Vandana Shiva, y que lo que la destaca es su gran historia de activismo contra Monsanto y en defensa de las semillas. Y María Mies, que es austríaca, me parece austríaca, que viene más del palo del feminismo. Y tiene o sea, yo me acerqué a este libro por ella más que nada. Muy interesante. Tiene otro libro, María Mies, junto con otras dos autoras, que también está bueno para pensar, como agregar palabritas en esto, que habla de la perspectiva de la subsistencia, que está re bueno también para pensar en cómo ponerle, como todo, tiene varios nombres, ¿no? Vero, te voy a hacer una primera pregunta que es, ¿qué carajo es el ecofeminismo? Ay, wow. Bueno, primero, ya que venimos, esto de los varios nombres, primero, ya que vos te presentaste, voy a presentar mucho más brevemente. Solo contar eso, que también crecí en Buenos Aires, en una familia muy de clase media, que me formé como socióloga en la UBA, donde existe el ámbito de sociología rural y se habla y hay cercanía hacia movimientos campesinos, pero no fue mi caso, no los vi de cerca. Y sí conocí un feminismo muy de la universidad, muy necesario, pero que va por carriles o con demandas distintas. Y después viajé por Latinoamérica bastante, y en esa y me quedé viviendo unos años en Guatemala, y después me fui a Santiago del Estero. Y entre eso, la vida en Guatemala, en una zona maya quechí, y la vida en Santiago del Estero, muy cercana al movimiento campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina, como que aprendí lo que realmente es, y en Centroamérica también, en El Salvador, con mujeres feministas exguerrilleras, exdesplazadas, de pueblos, rurales, urbanos, una mezcla total. Aprendí lo que es ser mujer y aprendí lo que es ser blanca. Y ahí un poco es como, me parece que entramos ahí. Como que el ecofeminismo, lo veo yo seguramente, porque hay varias corrientes, estamos en la de este libro, por decirlo. Es como una producción teórica que viene de también un activismo político, que viene a como documentar y darle teoría a algo que es una práctica de los pueblos, de las comunidades indígenas, campesinas, que está vinculado con esto que vos decías de la soberanía alimentaria, que es como, no sé, vamos a llamarlo el eslogan del ecofeminismo, que es poner la vida en el centro, ¿no? Y ellas acá, justamente en este libro, Vandana Shiva y María Mies, hablan como cuando empiezan a darle forma a este concepto, hablan de las colonias del hombre blanco. Y como ahí van trazando ese recorrido que va así entrelazado y junto entre la dominación, la subordinación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, también urbanos, también rurales, con la dominación, la colonización imperial del mundo, o sea, de países imperialistas sobre países empobrecidos, vamos a llamarlos, y las comunidades que nos alimentan, que son las campesinas indígenas, subordinación hacia lo urbano. Entonces, como está bueno pensar en esto, ¿no? Lo no blanco
y lo nombre, y una mirada de hombre, ¿no? Como particular, porque eso también impone una cierta violencia sobre lo hombre, ¿no? Esa violencia de ser el conquistador, de como, y si no sos blanco, no sos hombre blanco, tratar de demostrar que lo sos, o que sos lo suficientemente hombre, como dice otra feminista que agradecemos, la podemos poner acá, que es la Rita Segato, ¿no? La pedagogía de la crueldad. Bueno, entonces ellas lo que hacen es trazar como ese recorrido de cómo funciona esta vida en función de la producción, del dinero, esta economía del capitalismo y del dinero, que todo el tiempo se impone sobre el sostén de la vida. O sea, hacemos un montón de cosas y vivimos en función de instituciones que tienen mucho poder sobre nosotras y nosotros, que hasta nos pueden matar, pero que no son vitales. O sea, no es vital el dinero, como si dejara de existir mágicamente. O sea, si no tenemos dinero hoy, podemos morir. Pero si el dinero desapareciera del mundo, no moriríamos. O sea, simplemente seguiría la vida. Lo mismo pasa con el Estado, como le llama Raúl Prada, tu amigo Raúl Prada, un sociólogo boliviano, las dinámicas moleculares frente a lo molar, ¿no? Lo que no está hecho de vida, las instituciones, el Estado. Obvio que nos sirven y nos influyen en la vida, podemos disputarlo, podemos tratar de que esté en función de nuestro beneficio, pero si desaparece mágicamente el mundo, no morimos. En cambio, si no nos alimentamos, si no tenemos cobijo frente al clima, si no podemos calentarnos, si no podemos descansar, si no tenemos afecto, morimos. Y eso es poner la vida en el centro, que son justamente lo que llamamos las tareas de cuidado en la vida. Berito, sabés que tenemos una propuesta que es mostrar algunos pedacitos de videitos que hemos hecho en la Luna con Gatillo para en base a eso reflexionar. Genial. ¿Tenés ganas? Me encanta. Vamos. Nada le hace falta al triunfo de la civilización, ni el terror político, ni la miseria afectiva, ni la esterilidad universal. El desierto no puede crecer más, está por todas partes, pero aún puede profundizarse. Ante la evidencia de la catástrofe están los que se indignan y los que se activan, los que denuncian y los que se organizan. Nosotros estamos del lado de los que se organizan. Comité Invisible, llamamiento. La Luna con Gatillo. Una crítica política de la cultura. Con el arrojo, con la valentía, que desbloquea algo también en las personas, como sacudirse el techo, se está aplastando y convencerte de que podés ir más allá, digamos. La importancia de la semilla en mi camino es cuando entiendo que a través de esa semilla tendremos el futuro alimento, tendremos la futura flor, tendremos el futuro en sí. Y también porque en última instancia la soberanía alimentaria, por lo menos desde el punto de vista comunitario que lo vemos nosotras, implica discutir la propiedad de la tierra, implica discutir los vínculos sociales, interpersonales, comunitarios, implica recuperar la memoria y la historia. Cuanto más empecé a caminar este camino, más confío en la naturaleza, y pasa el tiempo y más confío. Y bueno, yo siento que tenemos que volver a la naturaleza en todo. Este lugar fue también como una reivindicación hacia la agroecología, hacia nuestros deseos como grupo, como decisión política, de decir la agroecología es posible, puede alimentar a una población. La crisis alimentaria me parece que es uno de los problemas más importantes que tiene la humanidad en este momento. Pero bueno, al mismo tiempo esa situación tan crítica
abre también un campo de posibilidades en donde experiencias de producción de alimentos sanos y de producción comunitaria de alimentos sanos y eso empiezan a expandirse cada vez más, digamos. Cuando se habla de comida, alimentación, normalmente la cuestión política pareciera que queda de lado, o en el mejor de los casos se lo piensa desde una dinámica de las políticas públicas, de las políticas de desarrollo social y las políticas básicamente vinculadas a la pobreza, ¿no? En términos convencionales, digamos, de la mirada hegemónica de la política y de la economía. Un poco acá el libro, que en realidad es una deriva, una síntesis de la tesis doctoral que hice como becario de CONICET, dentro de un doctorado en ciencia política. Entonces, bueno, queríamos dar una discusión ahí, desde el campo de la ecología política del sur, que es el campo al que adscribo, e integro un colectivo de investigación, coordinado ahí con un compañero que es Horacio Machado Arauz. Queríamos hacer este cruce, ¿no? Es decir, ¿por qué no hablar de teoría política, de la centralidad política de la comida? Pero como bien decías, el subtítulo del libro nos da una referencia desde dónde estamos pensando la política y lo político, ¿no? Y tiene que ver con lo ecológico político y tiene que ver con lo comunal. Entonces hay un desplazamiento, obviamente esto está fundamentado, desarrollado desde todo un marco teórico, y una crítica a lo que denominamos como las formas liberales de la política, que están mucho más allá de lo que vulgarmente o en las discusiones más si se quiere, mediáticas, se entiende lo liberal como la derecha, lo liberal, no como esas simplificaciones, lo liberal como tal gobierno, sino que es una crítica a las formas liberales correlativas al capitalismo, y ahí entra, digamos, la forma de Estado como una forma arquetípica liberal de la política, que es la supresión, la erosión de lo comunal como forma política histórica que organizó, ¿no?, a las sociedades humanas, su vínculo con la naturaleza, con el territorio que habitaron, que cuidaron, porque históricamente los territorios que habitamos fueron los territorios que nos proveían la vida, y en el nudo de ese vínculo entre las comunidades y la naturaleza, el alimento como un nodo por excelencia de esa relación y de esos intercambios entre humanidad y territorio. Un poco todo eso está condensado en el título y desarrollado en diversas capas y líneas analíticas dentro del libro. Bien, le hicimos un 3x1 porque somos muy generosos, nos estamos acomodando con los guiones, las producciones, esas cosas. Vieron como los equipos de fútbol mixto, primero te tenés que conocer, saber cuáles son los lenguajes, así que una vez más reconocer que somos erroristas. Escuchábamos una poesía del grupo Tikkun, Llamamiento, después un pedacito de Laten, Historia de Soberanía Alimentaria de Calamuchita, que estuvieron hace poco acá, Víctor y Noé, lo estuvimos presentando, ¿no? En San Javier, justamente, sí. Hermoso. También en la Casa de Comechingones, estuvo también la Penny presentando un hermoso documental que se lo recomendamos. Y por último, el compañero Leo Rossi, él es becario del CONICET, es investigador, politólogo, también es productor de papa orgánica, por ejemplo, en Colonia Carolla, y hasta atiende una tienda de comercio justo en Colonia Carolla, o sea que teoría y práctica a la vez, y justamente su libro Teoría Política de la Comida, se lo recomendamos mucho, lo pueden conseguir, si no vendimos los 2 ejemplares que había, en Humano, ahí está la Malu con sus libros, pueden conseguir este libro, que no lo sorteamos. Estamos sorteando Ecofeminismo. Y está bueno porque se reentrelazan los 3 videos que escuchamos, ¿no? Como el término de soberanía alimentaria, que surgió de la Vía Campesina Internacional, que es una organización internacional de un montón de organizaciones campesinas donde de todo, pero surgió ahí soberanía alimentaria como una forma de responder
y politizar el término seguridad alimentaria, donde seguridad alimentaria es algo de la ONU que dice, bueno, que los estados tienen que garantizar que toda la gente coma, acceda a los alimentos, no mucho más, y las mujeres de la vida campesina son las que instalaron dentro de su organización a nivel internacional la soberanía alimentaria como eje, ¿no? Surgió de las mujeres campesinas de diferentes lugares del mundo decir, esto es un poco más. Es como comprende un montón de cosas, comprende que los pueblos podamos acceder a alimentos sanos, producidos localmente, según nuestras culturas, nuestra cultura, nuestra historia, nuestra geografía, que se tomen medidas desde los estados para garantizar esa producción, que sea sana con el ambiente, que sea sana a nivel relaciones humanas. Y entonces es que le da una dimensión política a lo que dice Leo Rossi, ¿no? La política, la teoría política de la comida, la dimensión política del dar de comer, que recalco que fueron las mujeres también dentro de la vía campesina, porque ahí viene como un eje del ecofeminismo también, ¿no? Está el reconocimiento de que dar de comer y todo el resto de las tareas de cuidado, limpiar la casa, cuidar a los niños, niñas, personas mayores, a quien se enferma, bla, 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 es una tarea que históricamente se nos asigna a las mujeres, cuando, sobre todo con el principio del surgimiento y crecimiento del capitalismo, donde hay una gran división sexual del trabajo, se nos va asignando a las mujeres esas tareas y se subordinan a las tareas que nombramos productivas. Estas serían las reproductivas, las de reproducción de la vida, que además se como encasillan en el ámbito doméstico, o sea, doméstico, no público, no político. Y lo que hacen, y ahí viene el tercer audio del llamamiento, que habla del poder de organizarse, la potencia, que es eso, lo que hacen las comunidades indígenas cuando se organizan, cuando se como autoafirman en su historia, las comunidades campesinas cuando se organizan también, es justamente darle dimensión política a esto que fue encasillado en lo doméstico, y decir, todos estos saberes que acumulamos las mujeres a lo largo de la historia, y más, o sea, las mujeres especialmente, y las comunidades campesinas indígenas más ligadas a la producción de alimentos sanos, que están subordinados, que fueron invisibilizados, es una acumulación de saber enorme. Esto es algo a lo que le tenemos que prestar atención, le tenemos que dar una centralidad en nuestras organizaciones, y ahí viene la soberanía alimentaria. Entonces está bueno pensarlo también desde ese lugar, de decir, dar vuelta a un sentido negativo de poco valor que se le ha dado, y por eso vuelve a poner la vida en el centro, que es la práctica que de hecho hacen las organizaciones campesinas, los pueblos indígenas, en su resistencia, ponen la vida en el centro, ¿no? Le dan como ese lugar de faro, de rumbo a esas tareas, es decir, a cuidar a la madre tierra, a cuidar a las comunidades, como decías, con miles de impurezas que es, no sé, una verdad de la vida que nos quisieron poner como una cosa homogénea, generalizadora, donde las como cosas... no es la naturaleza. Como no es, claro, la vida, naturaleza es diversa. Así que está bueno. Che, Berite, y haciendo historia económica de alguna manera, también recordando otro libro que vos me presentaste, que es Calibán o la bruja, de Silvia Federici, hay como una especie de transición cuando nace el capitalismo de la Edad Media, que es como el 2001, ¿viste? Que fue todo caos, ¿viste? Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Claro, no nos estamos organizando en la economía popular, es como la Edad Media, un caos, pero un poco lo que explican tanto Vandana Shiva como Silvia Federici es que en ese caos hubo una reorganización comunitaria de las comunas en poder de las mujeres, que se organizaron mientras estaban los señores feudales haciendo castillos y ejércitos. Las mujeres se organizaban, y por eso fue la quema de brujas, porque había que luchar contra eso, y justamente de esa quema de brujas
el capitalismo de alguna manera empieza a atacar a la mujer y a través de atacar a la mujer, atacar a la naturaleza. A la comunidad también y a la naturaleza. Es como el mismo proceso. Yo llegué a María Mies a través de Silvia Federici, ese libro es muy recomendable, la verdad que léanlo, es para también grupos de estudio, está muy bueno. Como que en general cuando aprendemos en la escuela secundaria, en la facultad también, cómo surge el capitalismo, hay como procesos básicos, que es el cercamiento de tierras, el surgimiento o fortalecimiento del trabajo asalariado, poner precios a los alimentos en dinero y pasar de esa circulación de, como vos lo debes saber explicar mucho mejor, de mercancía por mercancía, mercancía por dinero, digamos. Y en eso la fuerza de trabajo. Ella, Federici, que es una historiadora feminista italiana, ella lo que hace es sumar a eso la casa de brujas, ¿no? Como un cuarto proceso. Ahí hay otro más, que es la expansión colonial. Ella explica la importancia que tiene la casa de bruja como parte de esas otras tres factores en que el capitalismo exista. Y acá María Mies tiene un capítulo en este libro Ecofeminismo que sorteamos en este programa que habla justamente de cómo surge la creación del ama de casa, ¿no? Esa división sexual del trabajo, donde ya no es la comunidad la que produce alimento y valora el saber acumulado en las mujeres en el uso de plantas, en la sanación con plantas, las brujerías, sino que a través de la casa de brujas y este proceso de crear trabajadores asalariados que venden su fuerza de trabajo, se genera la subsistencia de la comunidad, que imagínate que vos vivís en un pueblo que es una comunidad semi-rural o rural y vienen y que prácticamente exterminan a todas o casi todas las mujeres, ¿cómo queda esa comunidad? Otra que la dictadura, digamos, se rompe, ruptura del tejido comunitario. Un camión lo mandan a una fábrica en la ciudad. Claro, entonces, y las mujeres quedan, ahí es donde empieza a hacer esta relegación al ámbito doméstico, a sostener todo lo que permite justamente la explotación del trabajador. El trabajador va a aceptar trabajar, dar un montón de trabajo, que eso es la base de la economía marxista de Karl, no de Groucho, que va a aceptar, va a aceptar porque no le queda otra, va a poder subsistir por un salario miserable porque hay esta ama de casa que sostiene su alimentación, su elaboración de las comidas. Es como un engaña pichanga, porque entonces el capitalista le está pagando al hombre, pero en realidad está pagando al hombre más la mujer que permite que el hombre sea explotado, ¿no? Exacto. Sería un 2 por 1. Exacto, o sea, doble explotación. Igual que hoy el sistema alimentario industrial puede seguir vendiendo y haciendo que las comidas circulen por kilómetros y kilómetros y haciendo mierda a la naturaleza, porque sigue habiendo familias agricultoras, comunidades campesinas, indígenas que producen alimentos y que nos dan de comer. Entonces, que ese es como el reverso, es lo que se invisibiliza. Uh-huh. Vero, ¿te parece si vamos a 2 videitos más? Me parece genial. Dale. Mirando afuera, nunca mirando al territorio, dónde está de dónde se elabora una currícula educativa para educar a las nuevas generaciones. Actualmente hay, y sí, casi siempre, porque son los mandatos de ese gran maestro de América que preparó un sistema educativo vigente hasta la fecha, que tiene toda la libertad para las multinacionales, para los extranjeros, un sistema educativo que se trajo maestras de afuera, y nuestras maestras quedaron afuera y siguen quedando. Entonces el niño y el joven va sufriendo ese amordazamiento y esa falta de libertad de hacer lo que quiere, lo que siente. El niño que es inquieto en la escuela lo mandan a que la atienda la psicóloga. Nos pasa en nuestra comunidad.
nuestros niños que ya van teniendo conciencia porque nacen en un hogar huarpe, ya educados y formados por una cosmovisión huarpe, y en la escuela las maestras, las directoras llaman a la psicopedagoga y a veces hasta llaman a la psiquiatra o llaman a la mamá y al papá para que los lleve al psiquiatra, porque hay un nene que tiene el pelo largo y que todos le dicen, incluida la maestra de grado, le dice señorita para que se corte el pelo. Y es su decisión de dejarse el pelo largo, porque él sabe que los huampen, que es el guerrero de la vida en la comunidad, tiene que tener el pelo largo hasta que llegue a los 14 y recién se lo corte cuando lo ofrenda a la Madre Tierra, porque empieza a ser el aprendiz de guardián del territorio y de la vida. Mi nombre es Eva Verde, soy coordinadora del programa Mercados de Cercanía en el Ministerio de Desarrollo Social. Soy una trabajadora de la economía popular que hoy está en el Estado, soy parte de una organización y estamos haciendo políticas públicas para el sector de la producción y comercialización de alimentos sanos, seguros, soberanos y a precios justos. Nuestro programa básicamente ayuda a que se desarrollen estas experiencias, a mejorarlas, a hacer que crezcan, a hacer que se junten entre ellas, a que articulen, a poder darle una potencia a este sector que hace una tarea muy específica, que es comercializar, y lo hace no con una perspectiva del mercado corporativo, sino con una lógica y una perspectiva totalmente distinta, que es una perspectiva de género, una perspectiva del trabajo digno, de la soberanía alimentaria, y lo hace pensando también en el medio ambiente que tanto tenemos que cuidar la Pacha. Estamos de vuelta. No puedo con mi cosa de radialista. Acá chequeando los mensajes, un saludo grande a Inés Correa, que dice que nos está viendo en vivo, al Gaita también Paredes ahí en Buenos Aires, y bueno, toda la gente que nos está viendo. Pasaban videos de la AMTA Argentina Paz Quiroga, ya bendecida, nuestra gran abuelita huarpe, hablando de esto de las niñeces, justamente porque también en esto de dañar a las mujeres y dañar a la Pachamama también la pegan nuestros niñes, ¿no? 70% de niñes con pobreza en la Argentina. Uno dice, ¿en qué mundo vivimos? Y esto que decía Manfred Magnif, de que el problema económico es de estupidez por andar repitiendo recetas que no funcionan, porque yo no voy a cuestionar la teoría económica capitalista, pero evidentemente el resultado es malo. Si en Argentina hay 70% pobreza de niñas, vamos a hacernos todos responsables, ¿no? Y después la Eva Verde, compañera del Frente Popular de Dios Santillana, ahí en Buenos Aires, estuvo los 4 años del gobierno de Alberto Fernández en un programa que se llama Mercado de Cercanías, que ayudó a locales como Humano, como Monte Adentro, bueno, como el local del Leo Rossi en Colonia Carolla, a organizarse un poco en esto también, que yo recuerdo en el 2001 que andamos en la asamblea y qué sé yo, había mucho movimiento campesino, pero por ahí era más raro ver que hubiera comercialización de esos productos. Por ahí te llegaba un queso del Mocase o una yerba, en ese momento creo que la única que había era Titraijú, y empezó como a de alguna manera circular más y armarse cadenas de esto, de la producción, pero que hubiera, por ejemplo, los locales del UTT, Humano, Monte Adentro, y eso permitió de alguna manera que hubiera mejores precios para los productores, ¿no? Porque no es solo en esto que vos decís de la explotación de la industria monopólica, que son la mayoría de los productos que consumimos, sino también muchas veces eso hace que hay mucha intermediación, que por ejemplo si le dan un peso a la doña que está plantando tomate, lo venden a 10 y la doña sigue con una, pagando un alquiler, viviendo en un rancho. Entonces, como toda esta cuestión de la organización de los movimientos sociales en la comercialización, en el dinero, en el capitalismo, con el Estado, ¿no? De alguna manera también ayudó a que esté más cerca de los consumidores, ¿no? La soberanía alimentaria. Y yo creo que sí, como por lo que yo conocí en el Mocase, que era, sí, desde lo autogestivo se hacía con, ¿cómo era? Bueno, organizaciones autogestivas que llevaban los productos,
que realmente no era lo que permitía, o sea, la gente del MOCASE, por lo menos lo que yo conocí en los años que estuve por ahí, no vivía, no es que eso le cambiaba mucho la economía, era más la visibilización de la organización. Pero sí, como tener programas como el de Mercado de Cercanías en el Estado y otros, ayudó primero a visibilizar para el Estado, como fue un poco toda la época de los gobiernos de Néstor y Cristina, como una visibilización hacia un movimiento como había sido en su momento hacia el Perón con la clase obrera, con todas las imperfecciones también. Y me parece que está bueno aportar en esta reflexión del Estado, y el Estado sí, el Estado no, que a veces vuelve, no sé muy bien. Me parece que es re importante pensar qué pasa con el Estado. Y creo que ahí el ecofeminismo y la experiencia de las organizaciones campesinas, indígenas, también aporta en el decir, bueno, como esta disputa hacia el Estado no es lo mismo, ¿no? Que existan o no estos programas. Entonces, creo que nos quedó claro que esta disputa es muy necesaria. Es necesaria y queremos eso, más gente que como Pablo Rivera en política, y necesitamos presionar para que los gobiernos sean lo menos represivos posible y que lo más que se pueda den plata a las organizaciones y no las persigan, etcétera. Sí, pero además me parece que lo que nos ayuda la perspectiva feminista en general y en particular la ecofeminista es a decir, bueno, en esta batalla cultural que nos están imponiendo, que creo que la tenemos que dar, que me parece que podríamos resumir de alguna manera esta batalla cultural de la que tanto se habla hoy, que no solo nos la están imponiendo, sino que desde la derecha nos la están batalla con sus armas nucleares más o menos. Es en última instancia, está bien que, o sea, quisiéramos un futuro sin Estado. De un lado quieren el futuro sin Estado para inventar algo que ni siquiera es el capitalismo, que siempre vivió gracias a que el Estado fue funcional, sino algo nuevo que no sabemos cómo sería, pero seguramente va a ser un Estado solo para los ricos. Es darle lo que hoy es el Estado a los empresarios, grandes empresarios, ¿no? Como es. Y del otro lado siempre pensamos en un no Estado, porque lo que hoy los recursos y lo que hoy hace el Estado lo lograríamos gracias a la organización de los pueblos, cada cual según sus necesidades, y ¿no? Entonces, eso creo que es como lo que nos ayuda a pensar, que es lo que nos enseña eso, la historia de resistencia de los pueblos indígenas, el zapatismo que vos nombrabas antes, y el ecofeminismo también, es que en esa batalla cultural este elemento tiene que estar presente, que no es solo disputar el Estado y disputar para que no lo desguacen y siga habiendo y no nos repriman tanto, que es necesario y es lo más urgente y es lo que más tenemos que hacer capaz ahora, sino también seguir pensando que necesitamos hacer como politizar nuestro dar de comer, nuestras tareas de cuidado, ¿no? Hacer más consciente estas redes de economía popular, ¿no? A organizar, que esté o no esté, para que cuando vuelva... el Estado sea una consecuencia en como dice el Pablo Riveros, cuando lo social desborda lo político, o el Mariano Pacheco, por ejemplo, dice ocupar pequeños espacios de gestión en un Estado neoliberal, ¿no? Para situarnos también en cuál es la realidad del Estado, como el mercado pago, digo, estamos en una realidad capitalista, diríamos. Pero cuando vuelva a ocupar el Estado un gobierno más amable, no dejar de tener esta perspectiva, no que de lo que vos decías antes, de que aunque sea amable con el capitalismo desde el progresismo, más redistributivo, que le va a cobrar más regalías a la minera quizás, o que va a imponer ciertas condiciones, igual nos va mal, no olvidarnos de eso para que al próximo, no sé, o sea, yo ojalá, no sé si le quise preguntar a Jairo Restrepo, no me lo contestó realmente,
¿Va a terminarse el capitalismo? No sabemos si lo vamos a ver, fue su única respuesta. Pero no dejar de trabajar para que se termine el capitalismo, y eso no lo vamos a hacer desde el Estado. En el Estado lo que vamos a hacer es, que creo que es lo que han tratado de hacer todas las organizaciones, mejor o peor, es fortalecernos. Lo que hizo el zapatismo a través de una campaña electoral, que no pensaban llegar al Estado, visibilizarnos para más gente, mostrarle a más gente que podemos ser más felices si nos organizamos, que podemos comer mejor, que podemos curarnos mejor, que podemos no enfermarnos, que eso, que en un pueblo como San Javier, que es de donde yo vengo, o como Las Rosas, donde estamos aquí, podríamos prescindir prácticamente de los jabones industriales, que hay gente que hace cosmética, que como podríamos directamente venderlas en los almacenes y en los supermercados, como poder ir hacia eso, con ayuda del Estado, de los gobiernos municipales, ojalá, sin ayuda, bueno, no dejemos eso por ocuparnos de lo más urgente, que es que no nos repriman. Bueno, que tampoco igual nos están reprimiendo en nuestros pueblos ahora. De hecho, la opinión esta de la Eva Verde es en un video que se llama Políticas Públicas para la Soberanía Alimentaria, que justamente filmó Adela y estuviste vos haciendo la cobertura, verdad. Estamos ahí con la Ana Domínguez, y era en torno a la campaña de Juan Grabois para presidente, y exacto. Estaba la Eva, estaban los compañeros de Monte Adentro, había unos compañeros del Frente Riojano de Organizaciones Populares. Sí, muy interesante. ¿No? Había como una juntucha, recomendamos ese video, lo pueden ver en el YouTube de La Luna. Políticas para no públicas para tampoco, la soberanía ¿no? alimentaria, ¿no? Como esa esperancita que nos dio Juan Grabois de esto, porque es un complemento, como vengo yo diciendo, no es solo el Estado, no es solo la comunidad, en los dos lados, en las construcciones a veces también comunitarias, asamblearias, también hay sus falencias más allá del Estado. Siempre. Pero bueno, ¿cómo podemos complementarnos para que en el Estado haya compañeros, compañeras, gente querida, como la que por ejemplo aparece en el video de Laten, la Lu, que es secretaria de Ambiente de Villa Ciudad Parque, claro. La Mercedes Ferrero y el Refugio Libertad, que y esa que hay en estas instancias pequeñas de gobierno, tenemos como bastante margen para proponer, para hacer cosas. Bueno, que ya que estoy, voy a contarle a la gente que nos está mirando y escuchando que soy parte de Radio San Javier, que es una radio vecina. Les invito también a recorrerse, a conocerla, en esto de complementarnos, ¿no? Y no competir entre las radios. No tenemos videos, no nos van a ver las caras. y que bueno, que tenemos también esa mirada de decir, bueno, ¿cuál es nuestro aporte? Generar preguntas, darle voz a lo que pasa en nuestra comunidad con toda su diversidad y contradicciones. Y no vamos a, o sea, como no vamos a sesgarnos. Hay una noticia sobre un camino. Nosotros queremos ponernos a favor o en contra de que sea el camino, no. Queremos que como vecinas y vecinos nos preguntemos cómo van a crecer nuestros pueblos, hacia dónde, qué va a pasar con el agua, cómo nos alimentamos, de qué vivimos, qué pasa con el... No hacernos esas preguntas. Y bueno, eso es como el humilde aporte desde la comunicación popular también, donde tratamos, sin mucha teoría a veces, pararnos en estas posturas. ¿Te parece, Vero? Vamos a mostrar a la gente un tema de nuestro amigo en común, Nicolás Falcoff, y la insurgencia del Caracol. Por favor, sí, otro zapatista. Ya se mira el horizonte. Ah, está el Pachi buscándolo. Pero podemos hablar más de Nicolás Falcoff, contar que aparte es vecino de acá, de las chacras. De acá, que vienen un ratito a tomar vino con la Penny de Baraca Vinos, que nos va a hacer una degustación de vino ya que estamos, vamos a mostrar que lo tenemos acá nomás. En esto de los canjes, fuimos a hacer unas compritas a Humano, acá de Las Rosas, trajimos quesito, trajimos unas galletitas. Por acá ya tenemos un desorden bárbaro en el escritorio. Eso, el salame de Monte Adentro. Tremendo salame todo. De Colonia Carolla, allá también donde vive el Leo Rossi. Toda esa picadita con unos vinos que va a traer la Peña orgánicos. El último bloque va a ser de festejo, de brindis, así también bajamos del nerviosismo, ¿no?
¿Eso también se ve? Muy ¿Eso estresada. sale en la cámara Sale también? un No, poquito. les voy a confesar que me cuesta mucho esta cuestión de estar al aire en video. Dos comentarios nada más. Uno es el programa de Radio San Javier de 10 a 12, que me enganché el otro día un rato porque estuve enfermo, entonces me puse a chusmear. ¿Es lo que hay? Es lo que hay. Muy interesante de verdad, esto que decía también en el 89.3 para los que están escuchando en el Valle de Tras la Sierra. Desde territorio Huarpe los saludamos Amta y Nadia, bendiciones para todos ustedes, abrazo un Valle, también saludos. También vamos arriba a la visibilización de todas las historias de otra economía posible, tan reales y necesarias como el agua, el aire, el fuego y la tierra, para que la vida perdure. Abrazo gigante, Guille John. También Nendo Dengo, abrace un Valle, saludos desde el Valle San Marqueño de Taipichín, también de distintos lados del mundo, ¿no? Carla Fariña también, saludos, muy buenos chicos, acá Carla de San Javier, también estaba escuchándonos Diego Cherchik, que mandó mensaje que ahí te mandé ahí, y por otro lado también hay otro mensaje que lo perdí yo en vista, de José, también compañero de la radio, de Ruedas de Metal, que decía, no sé si lo tenés a mano, si no te lo leo yo. Yo tengo acá uno de Inés Correa que dice Grosa Lavero Hellman. Gracias, Inés, un abrazo grande. Hay como cierta acuerdo en eso. Acá el José Rueda de Metal dice, gran y necesario programa para ir pensándonos en nuestras economías y batallas culturales. Grosso, abrazo papacho, escuchando por FM. Yo también le estoy viendo, yendo, les abrace. Ah, no, este es de Diego Cherchik que dice, yo también les estoy viendo, yendo, les abrace. Gracias a todos los compañeros y compañeras de todos lados del país y del mundo que se están sumando a esta locura. Ahí yo te voy a preguntar de vuelta. A Naum Kilsberg, me dice el Nico de San Marcos Sierra. Te voy a pedir de nuevo el nombre de, porque salió mal el link, así que lo vamos a buscar aparte. Antiguo Labrador. ¿Es el nombre de la canción de la Insurgencia del Caracol? No, se llama Ya se mira el horizonte, de la Insurgencia del Labrador. El Antiguo Labrador es una sorpresa para el final. ¿Sabes que el video de Ya se mira el horizonte, o sea, es un tema grabado hace un tiempo, pero que tiene un video grabado ahí en las Chacras Norte, acá arribita nomás? Sí, con muchos compañeros y compañeras acá del Valle. Exactamente, muy precioso, un atardecer. Está la Shirley. Sí, está la Shirley con... ¿Está Sigfrido también? Puede ser. Está el Seba del Valle tocando la guitarra. Claro, ese sí. Toda gente de acá, Pachi. Y es un video hecho gente también por Esteban Goicochea, ¿no? Que es un vecino de por ahí también, que hay videasta, diseñador. Para la gente de otras regiones, somos transerranos y estamos mostrando nuestra cultura también en medio de este colapso civilizatorio o Pachacuti. Vamos. Búscanos en www.lalunacongatillo.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, ponele me gusta, tirá unos manguitos, pero sobre todo, ya sabes, agarrá la pala, que tenemos que construir entre todas otro mundo posible.